La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos aclarando algunas cosas, ¿no? Y mirando algunos puntos, algunos datos sobre el infierno y lo que se ha creído sobre el infierno. Y dijimos el día de ayer que confundimos el infierno con cosas que no lo son. Entre ellos edades, siempre como nunca, bueno, digo nunca, a mí. Como a mí nunca me aclararon qué era una cosa y qué era otra, había una leve sospecha de que de pronto se estaba hablando de lo mismo. Y existía una confusión, ¿no? Aquí en la mente, ¿será lo mismo? ¿No será? Cuando se habla del Hades, se estará hablando del infierno. Cuando se habla del abismo. Bueno, y entonces estamos mirando que el Hades en el griego significa el lugar de las almas que han partido, sepulcro. Y dice no visto. Entonces el Hades es el lugar donde iban las almas cuando morían, antes de que Jesucristo muriera y resucitara después de su sacrificio en la cruz. Ese lugar nos dijo la Biblia y nos dice el Señor Jesús que está localizado en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Y cuando leímos a Lucas que Lázaro, el pordiosero, el mendigo y el rico convivieron un tiempo, uno banqueteando y el otro pidiendo, aspirando por las migajas que quedaban de los banquetes del rico. El uno fue llevado al seno de Abraham y el otro murió y fue al lugar de las almas de los que mueren, el Hades. Y la Biblia lo describe como un lugar de tormento, unas llamas. Y a partir de allí entonces se levantaron muchos cuentos y dijeron que Dios los había llevado al infierno y otros al cielo. Y se inventaron muchas cosas, muchas fantasías. Pero ya nos dimos cuenta que ese no es el infierno. Otra palabra que se confunde es el abismo. Muchos han pensado que el abismo es el infierno. El abismo no es el infierno. Dice el hebreo de la palabra abismo, dice así: como masa de agua que sube, lo profundo, mar principal, provisión de agua subterránea. Eso significa en hebreo la palabra abismo, como masa de agua que sube, lo profundo, mar principal, provisión de agua subterránea. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la Biblia habla del abismo en Génesis. En Génesis la Biblia habla del abismo muchas veces y no como otra cosa, sino como lo que está diciendo aquí el significado de esa palabra. Génesis capítulo número 1, por favor, vaya conmigo.
Génesis, el capítulo número 1, el versículo número 2. Génesis 1, 2. Bueno, desde el 1, Génesis 1, 1 y 2, dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz, o sea, sobre la cara de las aguas. El abismo en este punto significa aguas, como masa de agua que sube, lo profundo, mar principal, provisión de agua subterránea. Entonces dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Faz del abismo, faz de las aguas es igual. Entonces, el abismo podríamos decir que tiene que ver con el mar y lo profundo de las aguas subterráneas, eso significa. Entonces, escuche esto, Génesis capítulo número 7, versículo número 1. Génesis 7, 1. Perdón, Génesis 7, 11. Versículo 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, todas las fuentes del grande abismo. Entonces, para poder entender qué fue lo que se rompió aquí, nosotros vamos ya no al hebreo, sino al significado de la palabra abismo en griego. En griego. Significa hondo, el mar, misterio, profundidad, sin fondo, subterráneo. Es lo mismo que el hebreo. En el hebreo dice como masa de agua que sube. Así fue que se rompió. Entonces piense. Tal vez no habíamos entendido esto. El diluvio no fue solamente el agua que cayó del cielo. El diluvio también fue las toneladas de agua que brotaron de la tierra. Todas las afluentes subterráneas se desbordaron hacia la superficie. Y por eso fue que en 40 días el planeta Tierra estaba anegado totalmente. Hasta las cumbres más altas fueron tapadas, fueron cubiertas por el agua. Génesis 49, ahora le digo, Génesis 8.2, desde el 8.1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron. Ya no brotó más agua de la tierra. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Allí está. Vamos a mirar un par de citas más para que usted se convenza de que abismo son las profundidades del agua, las corrientes de agua, los ríos subterráneos. Eso es. Éxodo, capítulo número 15. Éxodo 15. Porque, versículo 1 al 5, porque nosotros escuchamos alguna teoría por allí que decía que los demonios vivían en un tal segundo cielo, algo que la Biblia no dice, que el segundo cielo era de los demonios, no. Versículo 1, está cantando María después de la derrota de el ejército de Egipto, el ejército de Faraón. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. ¿Qué los cubrió? El agua. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Hasta allí. Lea el versículo número 8 de ese mismo Éxodo 15, 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Entonces, lo que nos dice aquí este texto es que los abismos son la profundidad de las aguas, la profundidad de las aguas. Entonces, va muy bien con el significado en hebreo y en griego de la palabra abismo. Como masa de agua que sube, lo profundo, mar principal, provisión de agua subterránea, sin fondo, infernal, profundidad, hondo, el mar, misterio. Eso entonces significa abismo. A ver, lo que quiere decir es que el abismo tampoco es el infierno. El infierno no se llama abismo y el abismo no es el infierno. El Hades no es el infierno, está vacío hoy en día. El Hades estuvo ocupado por las almas de los que morían, porque Satanás tenía todo derecho, todo poder para enviarlos a ese lugar, al corazón de la tierra. Los enviaba, mas no en ninguna parte dice la Biblia que los demonios eran habitantes del Hades, para que alguien se inventara que era que Satanás era un cuerpo espiritual acondicionado para aguantar grandes temperaturas. No, de hecho Satanás es un alma, es un espíritu que tiene un alma, no tiene un cuerpo físico, pero que no está diseñado para soportar altas temperaturas. Y lo vamos a ver en este estudio. No está diseñado, como ningún alma de ningún ser humano está diseñado para soportar grandes temperaturas. Así que Satanás nunca ha sido administrador de ningún lugar donde haya fuego. No. Es por eso que, por favor, usted tiene que sacarse de lo más profundo de su ser el pensamiento de que los demonios son administradores del infierno y que ellos son los que toman las almas y las ponen a sufrir con tenedores, en pailas inmensas llenas de aceite, en cascadas de fuego donde meten las personas a que se chamusquen, a que se derritan. Esas son fantasías. Si nosotros respetamos la Biblia y creemos a la palabra, tenemos que entender que esas son fantasías, que el infierno nunca se ha estrenado. Nunca hasta el día de hoy ha existido el infierno, no está abierto, el Hades tampoco está ocupado. Y según lo que estudiamos ayer sobre el Hades volverá a abrir sus puertas en la gran tribulación, para los que no recibieron a Cristo, para los que se rebelaron en contra de la palabra. El Hades entonces albergará, no sé si los 7 años de la gran tribulación, más los 1000 años, que eso es lo que puedo entender, 1007 años albergará las almas que en este tiempo se resistan a creer al Señor y cojan caminos diferentes al Señor. Entonces ellos serán llevados, porque este tiempo es el último tiempo, aunque muchos lo duden. Este es el último tiempo y la Biblia dice, ayer lo leímos, no lo voy a volver a leer, tiene que llevar el audio de ayer si no lo escuchó, donde dice las citas que la muerte tomó autoridad sobre la tercera parte de la humanidad y que detrás de la muerte venía el Hades. Me puedo imaginar con sus puertas abiertas para albergar todas las almas que iban muriendo sin Cristo. Entonces el Hades tampoco es el infierno. Ahora, personas que han entendido esto se han atrevido a decir
que no existe el infierno y que no existirá, que el único infierno es la vida que usted y yo pasamos en esta tierra. Es falso, es falso. Cuando lleguemos a hablar del infierno nos vamos a dar cuenta que el infierno es un lugar que Dios tiene diseñado primeramente para Satanás, para el falso profeta y para el anticristo, pero que con él, con ellos, tendrán que caer allá los ángeles que se rebelaron contra Dios y todo ser humano que no se haya inscrito en el libro de la vida. Y antes nos lo explicaban de una manera poco bíblica. Antes no nos mostraban en la palabra cada punto, cada parte que nos estaban predicando. Pero hoy en día sí se puede hacer. Hoy en día se puede corroborar por la palabra lo que estamos estudiando. Entonces, quiero decirle que el abismo no es el infierno. El abismo en un primer momento son las profundidades, los pozos de agua profunda, el mar, todos esos hoyos negros, como se le llaman en el mar y en el espacio, porque son profundidades a las que el hombre no puede bajar. Y que muchos investigadores han querido investigar, muchos científicos han querido indagar, han soltado sondas en esos huecos y es impresionante. No pueden investigar, no pueden llegar a ninguna conclusión. Es un misterio terrible. Por eso, escúcheme, por eso en el griego la palabra abismo significa misterio, significa infernal. Así significa. Misterio, sin fondo, profundidad, hondo, el mar, infernal, misterio. Eso significa. Usted lo puede ver en el número 12, griego, en la primera página del griego, en el número 12 está el significado de la palabra abismo. Entonces ya sabemos, el abismo en un primer momento son los pozos profundos de agua, las masas de agua, las cavernas que hay dentro de la tierra, que están como refrescando, son como el radiador de la tierra para que no se calienten por el centro de la tierra que está en ebullición, ¿no? En unas temperaturas altísimas, el núcleo. Pero también la Biblia habla de que el abismo es morada y cárcel de los demonios. Abismo. El abismo es morada y cárcel. Viven allá, de allá salen, pero también hay un lugar donde muy claramente se establece en la Biblia que son encerrados algunos demonios, son presos algunos demonios. Y usted prepárese para que lo leamos juntos. Lucas capítulo número 8, versículo 30 y 31, nos demuestra que los demonios le temen al abismo. ¿Lucas qué? 8. Lucas capítulo número 8, versículo 30 y versículo 31. Está el Señor Jesús enfrentado al endemoniado gadareno, a quien lo posee una legión de demonios. Más o menos en ese tiempo 4.000 era el número de una legión romana. Y más o menos esos eran los demonios que habitaban en ese hombre. Versículo 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Escuche el 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. No nos mande para allá. De allá no podemos salir sin permiso. No nos mande para allá. Aprenda algo. Los demonios no pueden salir de un cuerpo donde lograron poseer, penetrar. No pueden salir a no ser que alguien los eche fuera o a no ser que la persona se muera. Eso ya se lo comprobé en un estudio pasado. Y los demonios, cuando alguien con la autoridad de Jesucristo los envía al abismo, ellos no pueden salir del abismo hasta que el Señor Jesús lo ordena, lo manda. Bueno, vamos a seguir estudiando.
Lucas 8, 30 y 31 entonces nos dice que a los demonios no les agrada ir al abismo, temen ir al abismo. Apocalipsis, metámonos de una vez en Apocalipsis, capítulo número 9. Apocalipsis 9, versículo número 1 y versículo número 2, 9, 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Tiene llave, el pozo del abismo. Aquí entonces en Apocalipsis se habla del abismo como un lugar que todos conocen, un lugar determinado, geográficamente determinado, un solo lugar, el abismo, no dice los abismos, ya no está hablando de todo lugar donde hay agua profunda, está hablando de un solo abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, demonios. ¿Qué significa eso? Que el Señor les permitió salir a esos demonios a hacer daño a la tierra. ¿Y de dónde salieron? Del pozo del abismo, lugar de morada de los demonios, lugar de morada de los demonios. Y por lo que los demonios que hacían parte de la legión del Gadareno dijeron, temían ir allá, porque de allá no pueden salir en cualquier momento, no pueden salir hasta que el Señor Jesús no se lo permita. Y mire, el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El Espíritu Santo. Demonios, ¿de dónde salieron? Del abismo. Nunca se le vuelve a olvidar, nunca vuelva a confundir ni el Hades, ni el abismo, ni el Abadón, ni nada de esto, que es lo mismo, pero en arameo es el mismo nombre de esto que hay aquí, de lo que le estoy leyendo, de algunos de estos nombres. No los vuelva a confundir con el infierno, no. Vamos a leer entonces el versículo número 11 de este mismo capítulo 9. Dice, pero qué. No, sigamos leyendo para que usted se edifique, ¿sí? 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses a los seres humanos que no tenían el sello de Dios. No les permitían que los mataran, sino que los atormentaran. 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Este es un demonio mayor, un rango alto, un principado, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Nombre de quién? De un demonio. ¿Nombre de quién? ¿De dónde salió? Del abismo. ¿Y es rey de dónde? Del abismo. Es el que gobierna allá, bajo las órdenes estrictas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que a mí me mantiene tranquilo en esta tierra, hermano. Cabeza de todo principado y de toda potestad, rey sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, sobre tronos,
sobre todo nombre que se nombra en este y en cualquier otro siglo. Ese es mi Señor Jesús. Pero aquí están diciendo que hay un rey del abismo, alguien que manda en ese lugar. ¿Será Satanás? No, a Satanás no se le llama rey del abismo, se le llama la serpiente antigua, el dragón. Aprenda los nombres de Satanás. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo. Es alguien delegado para que sea rey de los demonios que están allí en el abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Listo. Estamos aprendiendo cosas sobre el abismo, ¿sí o no? El abismo no es el infierno, no tiene candela. El abismo es morada y prisión de los demonios, como un gran castillo, donde el que hace daño, el que no cumple órdenes, el que hace lo malo, tal vez lo bueno, ¿no? El que contradice las órdenes que se le dan, va a las mazmorras, va y es encerrado en un calabozo. Eso es. Pero también es morada de los demonios. Ahora leamos el capítulo número 11, el versículo número 7. Tendríamos que leer todo Apocalipsis porque eso es más interesante. 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia. ¿Sabe quién es la bestia? El anticristo, el político, el que va a poder reconciliar a todas las naciones del mundo. Y cuando usted escuche esto, cuando usted escuche que todos los noticieros digan estas palabras, por primera vez hay paz en todas las naciones de la tierra. Por primera vez se respira paz. Y cuando ustedes escuchen, gracias al primer ministro de yo no sé dónde, gracias al canciller de yo no sé qué país, él es el que ha hecho esta gestión ardua, se ha esforzado y de una manera valerosa. Hoy, por primera vez, tal vez en todos los siglos de la tierra, podemos respirar paz y decir que no hay ni una sola nación en pie de guerra, en pie de lucha contra nadie. La Biblia dice, cuando escuches decir paz, se inició entonces la última semana, 7 años antes de la gran tribulación, antes de la guerra del Armagedón, 3 años y medio antes de la gran tribulación, y entramos en 3 años y medio donde un conflicto interno que tal vez la gente no se va a dar cuenta empieza a verse, se establece obligatoriamente para todas las naciones que tienen alcance y tienen pacto con esas naciones que la Biblia en Apocalipsis les llama los cuernos, los 7 cuernos, 7 naciones. Ellos empiezan a establecer una sola moneda, una sola forma ya está establecido, ¿no? Pero no es obligatorio, una sola forma de identificación. Le estoy hablando del chip en la mano derecha o en la frente, para que usted no corra riesgos ni pierda su identificación. Ya no cargaremos billeteras, ya no cargaremos carteras de documentos, todo está impreso en el chip, y entonces allí se dan cuenta si usted tiene dinero, compra a través del chip, le pasan el escáner y plin, sí señor, le descontamos la remesa que lleva, no hay problema. Usted se lleva la comida y listo. Y en esos 3 años y medio empieza el conflicto, un conflicto interno, porque entonces en Jerusalén empieza una presión política donde se empieza a hacer como una campaña política para que la gente en Israel crea que esa persona, ese canciller que trajo paz en un momento determinado, en un momento muy crucial para Israel, que él es el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y dice que en la mitad de la semana, cuando se cumplan 3 años y medio precisitos, este hombre se toma el templo de Salomón, que tiene que ser reedificado,
y se sienta en el lugar santísimo como Dios y prohíbe en todo el mundo que se adore otro Dios que no sea Él, y establece la pena de muerte, tal vez no en el primer momento, pero establece pena a los que invoquen otra clase de Dios que no sea Él, y tendrá un nombre y se pondrá un nombre. Esa es la bestia. ¿Y qué está diciendo aquí de la bestia? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y eso es el espíritu que vino a morar en ese hombre de carne y hueso, la bestia que sube del abismo, ¿qué dice? Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de los dos testigos. Sube del abismo. Entonces, de allá vendrá el espíritu inmundo que tomará lugar en lo que la Biblia llama la bestia o el anticristo. Así le llama. Los dos son una misma persona. ¿Quiere leer más? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17. Versículo número 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Y es un espíritu también, un demonio encargado de lo que fue y de lo que es la Gran Babilonia. Una cosa es la madre de todas las rameras, la Gran Babilonia, y la Gran Ramera son dos cosas diferentes. Una es espiritual, una es literal. Bueno, eso lo veremos después. La bestia que has visto era y no es. Era. El sistema romano, religioso romano, que en un tiempo era un imperio real, un imperio, se convirtió en un imperio espiritual a través de la religión tradicional de la Iglesia Católica. Y todavía hoy está reinando. Era, no es y volverá a ser. Está allí como aplacadita, pero para esos tiempos se potenciará su poder, su autoridad. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué va a perdición? Porque en el capítulo 18 dice la caída de Babilonia. Ese demonio sale, toma control del mundo, pero el Señor la derrota. E ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Más que salen del abismo, más demonios de alto rango, de poder. Entonces, según lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, el abismo son las profundidades de las aguas. Cuando le digan a usted que la morada de los demonios es el segundo cielo, una cosa es que en el ambiente, en la humanidad le hayan dado lugar a muchos demonios y que en este plano espiritual esté plagado de demonios, esa es una cosa. Pero que alguien le diga a usted que el segundo cielo o que el primer cielo es la morada de los demonios, no. Los demonios en esto que nosotros podríamos llamar, no sé, el primer cielo, no sé por qué llamarle primer cielo. El ambiente de la tierra, si está cundido de demonios, no es porque ellos vivan aquí, ellos vinieron a hacer un trabajo. Ellos están aquí, en este ámbito, para hacer un trabajo. Pero su morada, la morada de los demonios, no está, escuche, no está en el aire, está en las aguas, y en las profundas aguas, y en un lugar que se llama el abismo. Por eso es que dice Filipenses
A ver, vaya conmigo a Filipenses, capítulo número 2. Versículo número 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios están bajo tierra en las profundidades subterráneas de las aguas. Allí es la morada, pero también es la cárcel. Oiga, pero también es la cárcel de los demonios. ¿Está bien? No ha visto suficiente para saber qué es la cárcel porque están saliendo, ¿no? Están saliendo. Lo único que vimos que nos da una pista como que los demonios temen a lo profundo del abismo fue esos demonios que formaban parte de la legión del Gadareno. Pero vamos a mirar Apocalipsis capítulo número 20. No, bueno, sí, el 20. Vamos a ver, porque aquí le voy a adelantar algo del infierno. Entonces, versículo 1 y 2, Apocalipsis 20, versículo 1 y 2, y versículo 7, del 7 al 10, 1 y 2, 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿De quién están hablando? Eso, ¿de quién están hablando? De Satanás. Recuerde cuáles son los nombres de Satanás. La serpiente, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿En dónde? En el abismo. Bueno, entonces ya le demostré que es habitación de los demonios. Le estoy demostrando por la Biblia que es cárcel también de los demonios. Te repito, como un gran castillo donde se les permite vivir, pero al que desobedece, al que ya le llegó la hora de ser castigado, lo pueden meter en una mazmorra, en el lugar más alejado de los demás, por allá en un hueco. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo número 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Lo sacaron del abismo, lo dejaron que tentara a las naciones, y luego lo metieron al infierno. El infierno no tiene otro nombre: lugar de castigo eterno, lago que arde con fuego y azufre. Está siendo estrenado en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Entonces déjeme hablarle de algo que quiero, alcanzo a eso. Hay mucho tema para desarrollar. Le decía ayer que hay una escuela que dice que el infierno será formado por la lluvia de fuego, porque serán piedras de azufre encendidas que lloverán sobre estos ejércitos que rodean la ciudad santa, la ciudad amada de Dios, Jerusalén. Y que al consumir toda esta cantidad de ejército, ese fuego que desciende, que son azufre encendido, acaba con los seres humanos, pero deja un gran pozo, deja un gran lago abierto allí, que es el lugar donde van a ir todas las personas que no se hayan inscritas en el libro de la vida. Y su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y allí estarán Satanás, allí estará el falso profeta, que es un religioso que defiende al anticristo o a la bestia, que lo defiende. Allí estará ese religioso que cuando él sea herido, él pondrá sus manos sobre el anticristo o la bestia y de una manera milagrosa sanará. Que Dios nos guarde que vaya a ser un cristiano evangélico.
que Dios nos guarde. Porque la Biblia dice que el falso profeta hará un milagro sobre la bestia o el anticristo que fue herido de muerte, y lo levantará y sanará. Pero entonces, espérese, le digo lo que dice la escuela. A mí me gusta estudiar porque las escuelas a veces lanzan una teoría y no se fijan bien en la Biblia. Y ellos confían que la iglesia sigue siendo, bueno, y como estas escuelas fueron de los años 1800, 1700, 1600, no tenían, no, y lo digo sin temor a equivocarme, y no es jactancia, no tenían el entendimiento que usted y yo hoy tenemos. Entonces, escuche, tiene sentido, porque si la palabra infierno, escuche, la palabra infierno significa valle del Hinón, Gehenna, valle de Jerusalén, usado como nombre del lugar del castigo eterno, infierno. Y si se llama valle de Israel, de Jerusalén, y resulta que el fuego cae alrededor de Jerusalén y en todo ese valle cae todo ese fuego y consume a los que estaban allí, tiene sentido pensar que allí se quedó ese azufre encendido y que allí entonces es donde va a ir a parar toda la humanidad que no conoció a Cristo, que no aceptó al Señor. Tiene sentido si nosotros no estudiamos y nos conformamos con lo que leemos o con lo que se nos dice. Esto de las escuelas yo lo estudié en la universidad, y créame que en la universidad, estudiando teología, hay más cosas para refutar que para aprender. Sí, hermano. Datos, historia, muy bueno. Sí, geografía, excelente. Pero cosas de fe, no, la teología te mata la fe. Yo no le aconsejo a nadie que esté llegando al conocimiento de la Biblia que se ponga a estudiar teología. Teología la puede estudiar una persona bien cimentada en la fe, en la palabra, porque la teología te quita la fe. Entonces, ¿sabe por qué dudo mucho de que eso sea cierto, lo que dice esa escuela? Que el lago que arde con fuego y azufre se formó allí cuando cae fuego del cielo y consume esas naciones. Mire, está diciéndolo, vea. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero entonces aquí me dicen que ya otros dos personajes habían caído allí, antes de que lloviera fuego del cielo. Entonces me remonto a antes del milenio, después de la gran tribulación. Le repito, después de la gran tribulación, después de la batalla del Armagedón, antes de que se iniciara el milenio, 1000 años antes de que lloviera fuego del cielo y se formara este lago que esta escuela dice que se forma, y ya habían sido echados al lago de fuego y azufre el falso profeta y el anticristo. Leámoslo, capítulo 19. Capítulo 19, versículo número 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Y eso fue 1000 años antes de que lloviera fuego a las naciones que se rebelaron después de que Satanás fue suelto del abismo. ¿Quién me está entendiendo hoy? ¿Sí? ¿Lo pueden entender? ¿Sí o no? ¿O explico más? Le tocaría a usted leer desde todo el capítulo 19 para que usted sepa que esto fue la batalla del Armagedón, cuando viene el jinete del caballo blanco, cuyas vestiduras blancas estaban manchadas en sangre y tenían sobre las vestiduras, sobre la túnica, una inscripción en dorado, en oro: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vinieron, a ver, leámoslo, capítulo 19, versículo 11, capítulo 19. El versículo número 11. Después de la cena de las bodas del Cordero, entonces le avisan al Señor Jesucristo:
Señor Jesús, tu pueblo te aclama. ¿Han entendido que ese tal Mesías es falso? Y reconocen que tú eres el Mesías. Tu pueblo te necesita. Inmediatamente se suspenden la cena de las bodas del Cordero y el Señor Jesús con toda la iglesia y todos sus santos volvemos a la tierra montados en caballos voladores. Tiene que haber voladores para venir del cielo acá, en caballos blancos. Mire lo que dice el versículo 11. Si usted lee todo el capítulo 19 va a entender lo que le digo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe quién es el ejército celestial? No son los ángeles, somos nosotros. Los demonios tienen principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor Jesús tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y toda la iglesia como el ejército celestial. Oiga, que enfrenta a Satanás y a sus demonios y hace la guerra. ¿Usted creía que eran los ángeles? No, no son los ángeles, somos nosotros. Entonces, con nosotros baja, oiga. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quién es el que se va a vestir de lino fino? La iglesia. Usted puede leer versículos antes en versículo 19, en capítulo 19 y se va a dar cuenta. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. No confundamos la cena del Señor con la gran cena de Dios. La gran cena de Dios es las carnes de generales. Los pájaros van a comer carne en ese tiempo, de soldados, a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la batalla del Armagedón antes del milenio. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando uno puede entender Apocalipsis es bueno leerlo. Cuando usted no lo entienda, no lo lea. Apocalipsis no lo va a afectar a usted, que es un creyente en el Señor. Apocalipsis no le debería dar temor a ningún creyente. Apocalipsis para la iglesia son buenas noticias. Apocalipsis es malas noticias para el que no cree, para el que desprecia la palabra del Señor, para el que desprecia a Jesucristo. Ellos sí tienen que temblar, nosotros no. Para nosotros es buenas noticias. Entonces volvamos a esto. No creo que ese lago que habla la Biblia, que es el infierno, no creo que sea el resultado del fuego que desciende después del milenio sobre los ejércitos que rodearon la gran ciudad, la santa ciudad de Jerusalén. No lo creo, porque 1000 años antes ya estaba abierto y fue estrenado, digámoslo así, inaugurado por la bestia, que es el anticristo, y el líder religioso, el falso profeta.
Ellos dos fueron los primeros que fueron lanzados vivos a ese lugar. Entonces, esa escuela no creo que tenga razón. ¿Usted cree que tenga razón? No, no creo. Seguirá siendo entonces un enigma de dónde vendrá, dónde está ese lago que arde con fuego y azufre, cuándo será inaugurado. Bueno, será inaugurado en ese tiempo, pero algo tiene que quedar claro entre nosotros. No es lo que nos han dicho que es. No. El infierno nunca ha estado abierto. Será inaugurado después de que el Señor Jesús se siente en el trono blanco a juzgar a los muertos y a los vivos. Y caerán en él todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que se rebelaron contra la predicación del Evangelio y rechazaron al Hijo de Dios. Terrible. Léalo, dice, capítulo 20, versículo 14. No, leamos desde el versículo número 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto. Ya. Mañana entonces nos vamos a dedicar a estudiar algunos detalles sobre el infierno, que ya sabemos que es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es el infierno? ¿El Hades? ¿Sí? ¿El infierno es el Hades? No, no señor, no. ¿Qué es el infierno? ¿El abismo? No, no es el abismo no es el infierno. ¿Qué es el infierno? El lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es el infierno? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que sea verdad todos esos testimonios que hemos escuchado hace muchos años a través de cassettes, luego CDs, ahora por DVD, por Blu-ray y por una cantidad de cosas? ¿Usted cree que sea cierto que una persona haya ido al infierno y haya visto cuevas llenas de candela, pailones inmensos con aceite hirviendo? Hermano, cuando uno no sabe de Biblia, cuando uno no ha entendido la Biblia, le meten el dedo a la boca y uno cree que es un chupón. Lo engañan y uno ni se da cuenta, hermano. Y uno empieza a predicar con eso. Uy, sí, que esos muchachos fueron al infierno y que vieron allá al Papa no sé qué, y que vieron allá a Pablo Escobar y que estaba Hitler allá quemándose. Eso es fantasía, hermano, eso es mentira. Porque le estoy mostrando, no hay nada supuesto ahí, en lo que le he enseñado ayer y hoy. No hay nada supuesto, todo está estrictamente fortalecido y comprobado por la palabra. ¿Sí o no? Cerciórese de que mañana le siga enseñando la Biblia, no teorías propias ni de escuelas. Me gusta estudiar las escuelas porque ahí mismo me pongo a ver dónde tiene la caída y se las encuentro. Entonces no le hagamos caso sino a la Biblia. Amén. El infierno será. El que diga que no habrá infierno, no, ese no sabe, no conoce. El infierno será, pero en este momento no hay infierno abierto. Aún el Hades, que es el centro de la tierra, está cerrado y vacío. Volverá a tener habitantes en la gran tribulación y los entregará después del milenio. Las almas que lleguen allá los entregará después del milenio. No hay otra cosa. No, después me la hace. Así que mañana vamos a ver algunos detalles sobre el lago que arde con fuego y azufre, que se llama ¿cómo? Dígalo. Infierno. ¿Cómo se llama el lago que arde con fuego y azufre? Infierno. Que será inaugurado, no ha sido inaugurado, allá no hay nadie. Será inaugurado
con el falso profeta y el anticristo. Que eso le quede muy clarito. Y que lo que le he mostrado y le he comprobado por la Biblia no se le olvide. Porque es que, hermano, cuando uno no entiende y no sabe, cualquiera lo engaña y uno dice, ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, no, para nada. Oramos. Oremos. Nosotros estamos felices porque ya no nos tocó el infierno, ya no. Ni el Hades, ni nada de eso nos tocó. Nos toca el cielo. Y luego la nueva tierra y el nuevo cielo, después del milenio aquí en la tierra, nos tocará la nueva tierra y los nuevos cielos y seremos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre Celestial. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.